Hola amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Karen Subiabre. Este es el episodio 3 del podcast de Muerte a Vida y les quiero comentar mi testimonio, cómo yo conocí a Jesús, cómo llegué a Dios y nada, espero que Dios te pueda hablar con esto, que el Señor pueda tocar tu corazón y que te puedas acercar obviamente a Él. Así que nada, ponte cómodo, es bien extenso el testimonio y creo que nunca lo he contado así como a mucho público, así que nada, te invito a que puedas guardarlo en tu corazón y que este contenido también, que sepas que es un contenido para adultos, ¿ya? Así que eso lo dejo como en claro por las dudas. Y bueno, todo comienza hace 25 años atrás, ya yo recién tengo 25 ahora, así que todo comienza hace 25 años atrás. Mis padres son de otras regiones. Mi papá llegó primero acá a Punta Arenas y mi mamá llegó como 2 o 3 años después, creo. No sé muy bien la historia, pero ella llegó 2 o 3 años después. Se conocieron aquí y estuvieron juntos durante de 3 o 4 años. Ellos eran jovencitos, mi mamá tenía 16 y mi papá tenía como 20, 21 años cuando me tuvieron. Pasaron muchas cosas y a raíz de todas esas situaciones tomaron la decisión de separarse, lamentablemente. Bueno, yo me crecí sin esa figura paterna, por más de que mi papá quería verme. Ocurrieron cosas de adultos que no hicieron que yo no lo pudiera ver por muchos años, hasta como más o menos los 8, creo que estuve como 3 o 4 años sin ver a mi papá. Y bueno, yo me crecí así. Mi mamá formó una nueva familia en su matrimonio. Tuvieron a mi hermanita, que amo a mi hermana, amo a mi hermana. Ella fue un regalo de Dios para mi vida. Yo la amo demasiado y bueno, seguimos creciendo, ¿cierto? En mi familia. A los 8 o 9 años, cuando yo tenía como esa edad, mi papá conoce a Dios. Em, por lo que él me cuenta, me dice que su pastor de la iglesia le predica y él, bueno, ahí entra como en parte su testimonio porque él no quería acercarse a Dios y en fin, tuvo que aprender como a la mala, pero llegó a Dios. Y en eso mi papá me empieza a llevar a la iglesia. Me empieza a llevar a la iglesia, yo empiezo a ir, a participar en los eventos, ir a la escuelita, participar en estas como, como actividades que hacían en verano para los niños, donde yo tenía monitoras y todo lo demás. Eh, fue una, fue una infancia relativamente como cercana a la iglesia, aunque yo no iba mucho porque no me dejaban y era menor de edad. Entonces, mi papá como que trataba de inculcarme Dios, siempre a Dios, pero yo también tenía esta otra creencia religiosa, el catolicismo, en donde yo tenía como una diferencia de dos ideas y no sabía muy bien cómo, en qué creer mucho, pero sí, siempre mi fe estuvo basada en Jesús, en Dios. Y bueno, al transcurrir los años, yo normal, mi vida normal, hasta que llega la etapa de cambiarme desde un colegio a un liceo, donde empiezo a conocer a mucha gente y todo lo demás. Em, y bueno, en ese tiempo, a los 15 años más o menos, yo seguía viendo a mi padre y todo. Teníamos una relación cercana, siempre la hemos tenido. Em, pero a esa edad empecé a tener crisis de ansiedad, o no sé cómo llamarlo muy bien, pero me costaba respirar. ¿Ya? Entonces, a mí me hacen todos los exámenes de sangre y todo, y bueno, resulta que me dijeron que tenía que ir al psicólogo, comencé a ir al psicólogo y ahí comienza todo el proceso que ha durado hasta el día de hoy.
Así que nada, llegué al psicólogo, la psicóloga me hacía muchas preguntas y yo empezaba como a recordar ciertas cosas, recordar cosas que me sucedieron en mi infancia y que tristemente yo me sentía culpable por haber pasado por este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Yo recuerdo mucho y es como si hubiera pasado ayer, en serio, han pasado casi 10 años de esto y, y yo empezaba a recordar, empezaba a tener recuerdos de cosas que me hicieron cuando yo era niña, y de lo que yo pensaba en que era mi culpa, en que era algo que quizás le pasaba a todo el mundo, pero también pensaba en que era algo de mi mente y que yo lo había inventado. Bueno, estuve así como un año más o menos llorando todas las noches, donde no le contaba mis cosas a nadie. Nunca le conté esas cosas a nadie durante un año. Lo estuve viviendo sola. Recuerdo que en mi casa en las noches me ponía a buscar videos de YouTube. Me ponía a buscar como ayuda psicológica para que nadie supiera lo que yo estaba viviendo. Imagínense, tenía 15 años, era una adolescente. Y estaba pasando por problemas súper depresivos, en donde no, en donde mi figura, que al parecer podría ser como cercana y, y familiar o cómoda o de confianza, no la tenía. Entonces empecé a recurrir a este tipo de cosas, no encontré nada, lamentablemente, no habían tantos podcasts, de hecho en esos años no existían este tipo de cosas. Tampoco estaba de moda esto de la salud mental y tampoco había mucho contenido en cuanto a lo que estoy tratando de decir. Entonces pasó que pasaron unos meses y al momento de contarle cosas a la psicóloga, gracias a mis amigos que me apoyaron mucho, que si ven esto les envío un abrazo grande. Esas personas les tengo mucho cariño, espero que estén haciendo todo lo que se han propuesto y que les esté yendo súper. Bueno, esas personas me ayudaron, esos amigos del liceo me ayudaron a poder contarle estas cosas a la psicóloga. Y bueno, toda la verdad comienza a salir a la luz y al mes después, no, creo que la semana después, eh, yo le cuento toda esta situación. La psicóloga me ayuda a contarle lo que me había sucedido con alguien cercano. Y fue un momento de quiebre, fue un momento de quiebre para toda mi familia. Y a la semana después mi papá se entera de todo lo que pasó y ya todo el mundo se enteró de lo que a mí me había pasado. Entonces, a la edad de los 16 años, APP, hay una ruptura en donde yo me voy de la casa de mi mamá y me voy a vivir con mi papá. Ahí comenzó todo, ahí comenzó como todo lo malo y el peor año que yo creo que he tenido, porque no conocía a Dios. Si bien yo siempre creía en Dios, pero no lo conocía como lo conozco hoy en día. No lo siento, no lo sentía como lo siento hoy. Entonces pasó que me fui a vivir con mi papá y él en su desesperación comenzó a obligarme a ir a la iglesia. Yo no quería ir, claramente no quería ir a la iglesia porque estaba enojada con Dios, del por qué me habían pasado todas estas situaciones, por qué tuve que irme de la casa de mi mamá, por qué tuvo que existir este quiebre familiar. Me preguntaba si yo había hecho lo correcto, me preguntaba si estaba haciendo bien las cosas y, y eso fue como en septiembre del 2017, recuerdo. Fue en septiembre del 2017 y yo estaba pasando por todo este cambio mientras iba al liceo. Yo siempre he sido, me considero una persona alegre, una persona que siempre trata de, no sé, de hacer reír a la gente y todo.
y yo mostraba una careta delante de mis compañeros. Eh, en ese tiempo también pasé por problemas alimenticios. Yo siempre he sido cachetoncita, pero en ese tiempo yo comencé a bajar mucho de peso. Me veía al espejo y no, lo que yo veía en el espejo no era lo que yo realmente era. Hay unas fotos por ahí de que yo estaba muy delgada, muy, muy delgada. Estaba obsesionada con cuidar mi figura, con cuidarme, con cuidar mi cuerpo, supuestamente, porque al final no me estaba cuidando bien. Y empecé a tener todo este tipo de problemas, problemas alimenticios, problemas familiares, problemas de rebeldía. em, y lloraba todos los días. En eso me mandaron al psicólogo, pero yo no quise seguir asistiendo a las sesiones porque no encontraba ningún cambio hacia mí. Así que pasé por esto por muchos meses, desde septiembre hasta diciembre más o menos, y todos los días era lo mismo, era escuchar música. Me acuerdo mucho de una escena, así como que fuera una película en donde ponía mis audífonos y escuchaba una canción súper depresiva, súper mal. Me acuerdo que iba en la micro y acá, bueno, acá en Punta Arenas el clima es súper helado, hay mucho frío, viento, lluvia y todo. Entonces me ponía los audífonos, iba en la micro, iba mirando a la ventana y pensaba como, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene sentido, estoy llorando todos los días. Y así viví por esos 3 o 4 meses y estuve mal. Me acuerdo que en las noches yo me sentaba encima de la cama y miraba a la ventana el reflejo de la luz y es como esa escena, siempre lo digo, que es como esa escena donde sale Bella con Bella de Crepúsculo, cuando se va su novio por muchos meses y ella pasa así como en una silla depresiva mirando a la ventana. Así literal me sentía yo, porque así lo viví, así de fuerte. Y bueno, me invitaban mucho a la iglesia donde yo voy, me invitaban muchas veces. Mi papá me obligaba a ir a la iglesia en donde él iba, pero también lo entiendo porque lo único que él quería era que yo pueda conocer el amor de Dios y no lo estaba conociendo claramente. En diciembre, creo que como el día 23, 22 o 23 de diciembre, tomo una mala decisión. Tuve malos pensamientos ese día, ustedes sabrán a lo que me refiero. Tuve malos pensamientos ese día y casi cometo el gran error de hacer algo que iba a atentar contra mi vida. Y en ese entonces me acuerdo que me habían regalado una Biblia de estudio. La comienzo a abrir y digo, Dios, por favor, háblame, dime qué tengo que hacer. Y no, me empiezo a leer y no entiendo nada. Entonces, como que me acuerdo que en ese episodio de mi vida, de ese día, estaba en la cama, estaba encima de la cama y le preguntaba a Dios, le gritaba como, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué no hay salida? ¿Por qué no veo a mi familia? Era diciembre, era a días de Navidad. Entonces empieza todo este tipo de nostalgia en donde tú quieres estar con tu familia y yo la verdad es que estaba sola. Estaba solamente con mi papá. No encontraba salida. Después, bueno, me acuerdo que me duermo llorando hasta el otro día. Y el día 31 de diciembre del 2017 voy a la iglesia a la que voy ahora. En ese día yo entro a la iglesia, me acuerdo, como la segunda vez que entraba, porque la primera vez que entré fue el 2016 o 2015, en donde la sede que tenían en ese entonces era en un colegio de acá. Y esa fue la primera vez que asistí, pero no quise ir porque decía, no, o sea, esto no es para mí, tengo que dejar todo lo que tengo que dejar. Y bueno, resulta que en Año Nuevo llego a Dios, o sea, llego a la iglesia, estaban todos celebrando, pasé el Año Nuevo ahí
Y a la semana después, porque hace unos días encontré el culto en el que yo asistí por primera vez. Y bueno, me acuerdo que ese día fue muy bonito porque yo la estaba pasando mal, como les comentaba, todos los días lloraba, todos los días me preguntaba cosas, ya no tenía sentido mi vida para nada, no tenía sentido. Y me acuerdo que hacen un llamado, ¿cierto? De como decir, dijeron como, ya vengan todos los que quieren que oremos por ustedes. Y en ese entonces yo digo, ya como voy a pasar. Pasé adelante y me acuerdo que mi pastor, que es actualmente mi pastor, que lo amo mucho, me acuerdo que el pastor Elías me pone la mano en la cabeza y empieza a decirme todo lo que yo estaba viviendo. En ese entonces yo empiezo a llorar, quebranto mi corazón y me arrodillo y le digo a Dios, Dios, me acuerdo que le dije así como, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Eso fue lo único que le dije, fue la oración más sincera que le hice porque nunca había sentido a Dios de la manera en que lo sentí ese día. Y a todo esto, yo siempre pensaba en que, siempre supe de chica, porque como les dije hace un momentito, siempre supe que iba a llegar a la iglesia, siempre supe que iba a servir a Dios de alguna manera. Pero yo decía, no, yo voy a llegar a los 27 años, voy a estudiar, voy a trabajar, yo iba a estudiar ingeniería química. em, Voy a estudiar eso, voy a casarme, voy a tener hijos, voy a tener mi casa y luego voy a ir a la iglesia. Siempre pensaba eso. Entonces yo decía, tipo 27 años era mi momento para recién congregarme. Y no fue así, no fue así, Señor, se adelantó 10 años antes y conocí a Dios a los 17. Era un adolescente, así que fue un momento muy especial, un momento muy único, muy bonito. Y desde ahí que asisto a la iglesia. Recuerdo que la semana después, 13 y 14 de enero del 2018, que es una fecha que yo amo porque tuve mi encuentro con Dios. Un encuentro es un retiro de 3 días que lo hacen en muchas iglesias y ahí se pasan diversos temas en donde es como para conocer un poquito más a Jesús, conocer un poco más de la cruz, para que Dios te pueda hablar también en tu sanidad, o sea, para que Dios pueda sanar las heridas que tienes en tu corazón. Sabemos que en un retiro no se sana del todo, pero es un inicio para esta vida cristiana que nosotros tenemos. Así que paso por mi encuentro y desde ahí que asisto a la iglesia. He pasado por altos y bajos, he pasado en momentos donde digo, wow, voy a hablarle a todo el mundo de Jesús, voy a predicar el Evangelio. Siempre he tenido el anhelo de predicarle a todo el mundo, de viajar predicando el Evangelio, de contarles a todos lo que Dios hizo en mi vida. Y he pasado momentos bajos también en donde digo, no, no puedo más, porque el camino de cristianos es para valientes. Pero estoy súper feliz por lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto lo estaba como evadiendo un poquito. Yo sabía que iba a contar en algún momento mi testimonio así, de esta manera. Y bueno, es el tiempo. Yo creo que más adelante contaré quizás más detalles o otro tipo de testimonios, porque esto es como mi testimonio como el más importante, que fue cuando tuve mi encuentro con Dios. Pero a raíz de, o sea, perdón, pero en mi vida cristiana he tenido muchos testimonios, o sea, muchas cosas que he pasado. Pero esto es como lo más fuerte que me sucedió a mí. Entonces, quiero que te quedes con esto. Si tú has pasado por algo de lo que yo pasé, porque yo llegué a la iglesia por depresión. Yo llegué a la iglesia porque no tenía mi familia. Llegué a la iglesia porque me habían sucedido cosas cuando yo era niña y no tenía ni idea de lo fuerte que había sido.
Recuerdo un culto hace como 5 años atrás en donde yo pensaba en que la separación de mis padres no me había afectado, porque yo me crecí viendo a mis papás separados. Y resulta que esa separación de mis papás fue el inicio de todos mis traumas, fue el inicio de todos mis dolores, fue el inicio de todos mis problemas en el corazón. Y yo no lo sabía. Entonces yo creo que Dios, cuando te lleva a la iglesia, cuando empiezas a conocerle, Él empieza a sacar cosas de ti. Él dice que nos sana. Él empieza a sanar, nos empieza a traer sanidad. Y un versículo que te quiero compartir y es el versículo que me ha acompañado en todos estos años, porque todo esto no es que siempre he estado con mi mamá o con mi papá o con uno de los dos, sino que hubo un tiempo también en donde yo también estuve sola. Pero hay un versículo que me ha marcado mucho y es que dice, aunque padre y madre te dejen, con todo yo te recogeré. Ese versículo me ha marcado mucho porque no importa cuál sea tu situación, yo te estoy hablando de mi experiencia. Y lamentablemente viví algo que muchas personas pasamos, separación de los padres. Hoy en día lamentablemente la figura familiar se ha corrompido, en donde cada vez más hay divorcios, hay separaciones, hay problemas, hay padres que abandonan a sus hijos y se crecen con esta orfandad. Yo no tenía identidad en Dios, me sentía totalmente huérfana y hoy me siento amada por Él. Y bueno, más adelante les hablaré de otros testimonios y otras cosas que Dios ha ministrado en mi vida. Así que eso te quiero compartir, que el Señor te bendiga mucho y decirte que yo sé, ya sé lo difícil que es, yo sé lo difícil que es pasar por este tipo de cosas, eh, no sé, crecerte sin una figura paterna o crecerte sin tu madre, es difícil, es complicado, pero créeme que Dios siempre se preocupa de sus hijos, siempre se preocupa de que nada te falte. Si tú te acercas a Él, Dios va a comenzar a obrar en tu corazón y va a sanar todas aquellas heridas que te han hecho y que lamentablemente somos seres muy vulnerables y quizás en algunos videos de redes sociales se habla mucho del niño interior o se habla mucho de la psicología o de comportamientos o de traumas que nosotros hemos vivido, pero Dios es la única persona que te puede sanar. Em, yo creo que sí es bueno estar en terapia para aprender a saber también lo que tienes, pero porque yo también lo he vivido, lo he pasado y encuentro que es una muy buena herramienta, pero no es el todo. La persona que tú necesitas es Jesús y nada más que Él. Y es tan simple como decirle a Dios, sabes que haz mi vida una vida nueva. Por eso también se llama así el canal, porque yo pasé de muerte a vida. Por eso me gusta mucho el nombre, quizás como fuerte o no sé. Espero que no sea tan golpeado, pero se llama así porque es mi testimonio. Es mi testimonio en donde una Karen de 17 años, de 16 años no quería vivir, a pasar un año después en donde conoce a Jesús y tiene un encuentro con Él. Así que eso, que el Señor te bendiga mucho y gracias también por escuchar esto y por haber pedido este episodio que es para todas aquellas personas que me habían preguntado. Y quizás no es un testimonio tan interesante, pero sí es un testimonio que lamentablemente hoy en día muchos adolescentes viven, muchos jóvenes viven, en donde ya no quieren seguir existiendo aquí en la tierra
y tratan de buscar esa salida. Este testimonio es para aquellas personas que han pasado por ese tipo de depresión. Yo estoy segura que Dios tiene un plan para ti y que Él va a obrar a tu favor. Así que eso, mi gente hermosa, muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.